El tema de hoy es algoritmos de ordenamiento. Vamos a hablar primero las implicaciones del problema de ordenación. Después vamos a platicar de los diferentes algoritmos que podemos utilizar para ordenar un conjunto de datos. El primero de ellos, pues, es el algoritmo de burbuja o intercambio directo, que es el más sencillo, pero también el que tiene menor tiempo de respuesta. Luego va a venir el algoritmo de inserción directa, de selección directa, y luego ya vamos a hacer un análisis de desempeño de los algoritmos que vamos a revisar. Nuestros objetivos, bueno, es explicar el concepto de ordenamiento. Vamos a describir los algoritmos de ordenamiento que existen, vamos a programar estos algoritmos y luego vamos a comparar la complejidad de dichos algoritmos. La notación, bueno, es la notación que ya hemos platicado en otras sesiones y vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre el problema de ordenación. Es importante, por lo general, tener ordenadas las cosas, ¿ok? El problema de ordenamiento lo vamos a definir en los siguientes términos. Nosotros vamos a tener una colección de elementos y generalmente eso ocurre cuando estamos manipulando información dentro de un programa. Y estos elementos, imaginemos que tengo un conjunto de datos y estos datos están desordenados. Es más, pensemos en una lista. Imaginemos que tengo una lista con los nombres de todos y los nombres están desordenados. Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que cuando yo busque algo, me voy a tardar más tiempo en encontrarlo. Es equivalente a mi closet. Si lo tengo hecho un caos y quiero encontrar una blusa que me quiero poner, pues voy a tardar un buen rato buscándola para poder encontrarla. Cuando las cosas están ordenadas, las búsquedas se vuelven mucho más eficientes. Entonces, vamos a aprender cómo aplicar estos algoritmos de ordenamiento que nos van a permitir o a facilitar la vida cuando hagamos alguna búsqueda. ¿Ok? Entonces, pensemos que tenemos ese conjunto de datos. Son datos que además están ordenados. ¿Cómo podríamos ordenar estos datos? Estos datos los vamos a poder ordenar de inicio de acuerdo al contenido que almacenan las variables correspondientes al dato que queremos ordenar. Nosotros sabemos que si los metemos dentro de una estructura, pensemos que yo tengo una estructura y vamos a suponer que mi estructura tuviera este orden. Si yo tuviera esa estructura de datos, claramente se ve que los datos no están ordenados. Yo sé que la posición 1 debería de ser menor a la posición 2 y esto en este ejemplo se cumple, ¿no? El 1 es menor que el 5. El 5 es menor que el 8, hasta ahí voy bien. Pero del 8 al 2, ahí ya la posición anterior no es menor a la posición siguiente. ¿Ok? Por lo tanto, ese conjunto de datos no está ordenado. Cuando nosotros establecemos una relación de orden, nosotros estamos estableciendo una relación binaria. Y esa relación binaria es del tipo menor o igual. Es decir, el elemento anterior es menor o igual al elemento siguiente. Eso ya en automático está estableciendo una relación de orden. Y esta relación de orden, pues, la vamos a llamar o denominar como una relación menor o igual que. ¿Ok? Otra posibilidad la encontramos en el orden lexicográfico. ¿Y qué significa eso de orden lexicográfico? Significa que el contenido de mis variables, en lugar de ser números, son letras o cadenas de caracteres. Y cuando es ese caso, entonces yo tengo que ordenar con base al carácter.
Si ustedes recuerdan de otros cursos, que espero lo hayan aprendido, cada carácter en realidad está asociado a un código ASCII. ¿Se acuerdan del código ASCII? ¿O no se acuerdan del código ASCII? El código ASCII es más, denle en San Google y pónganle ahí código ASCII y díganme cuál es el código ASCII de la letra A mayúscula. ¿Cuál es el código ASCII de la letra A minúscula? A ver, ¿quién me dice? ¿Ya? ¿Cuál es el ASCII de la A mayúscula? Cada carácter, cada letra, cada símbolo tiene asociado un número entero que va del 0 al 255 cuando estamos hablando de la A mayúscula es 65 y de la minúscula 97. Entonces, vean, cada carácter está asociado a un número. Y esto me dice, a ver, ¿cuál es el código ASCII de la letra B mayúscula? Pues evidentemente el 66, ¿verdad? ¿Y cuál es el código ASCII de la B minúscula? Pues evidentemente el 98, ¿ok? Esto me dice, fíjense, eso establece que este orden lexicográfico se va a manejar a partir del código ASCII de cada carácter y yo voy a saber que la A mayúscula es menor a la A minúscula porque su código ASCII es menor, porque el 65 es menor que el 97. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Preguntas. Por eso acá me dice, eso significa entonces que el carácter A precede a B y a su vez este precede a C y así hasta que llegamos a la Z. ¿Ok? Entonces ya llevamos dos formas de ordenar. Una bajo el esquema de menor o igual que y el otro bajo el esquema lexicográfico. ¿Ok? Ahora, el orden impuesto por la colección puede ser también ascendente. Es decir, el primer elemento va a ser menor a los siguientes y vamos a ir subiendo, o puede tener un orden descendente. ¿Qué significa que tenga un orden descendente? Que el primero que va a aparecer es el mayor de todos. Y luego nos vamos a ir recorriendo la estructura de mayor a menor. ¿Ok? Preguntas. ¿No? Bueno, entonces, eso es importante. Y bueno, vean, acá nos dice, vamos a suponer el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos la siguiente colección de nombres. Juana, Ricardo, Gabriela, Josefina, Alberto y Sol. Entonces, se nos pide ordenar de forma ascendente. ¿Cómo quedaría la ordenación? Ajá. Ascendentes de menor a mayor. Desde la A. Exactamente. Si fuera de forma descendente, sería desde la Z hasta la A, ¿ok? ¿Qué pasa si además de Alberto tuviera yo el nombre de Albertina? ¿Cuál pone primero y cuál pone después? Exacto, tiene que ir comparando letra por letra, letra por letra, y si son las mismas, se sigue comparando hasta que encuentre una que es diferente. Alberto, Albertí, ¿cuál es mayor, la O o la I? Ahí está la diferencia y entonces esa va a determinar qué cadena de caracteres iría primero y cuál después. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Bueno, entonces, fíjense que en el problema de ordenamiento nosotros podemos suponer que la colección o la estructura de datos con la que vamos a trabajar inicialmente es organizada a partir de un TDA y vamos a pensar que ese TDA va a ser una lista.
Fíjense bien, para entrar a estos algoritmos de ordenamiento, a mí ya me debe de quedar perfectamente claro qué es una lista ligada simple, qué es una lista ligada doble, qué es una pila y qué es una cola. ¿Ok? Por eso necesito que se pongan a programar esas estructuras. Porque entendiendo bien eso, pues ya después nos enfocamos solamente ahora cómo ordeno los elementos. ¿Ok? Bueno, entonces en esta lista nosotros vamos a poder definir una serie de operaciones. Por ejemplo, recuperar un valor. Ajá. Recuperar un valor de acuerdo al contenido de esa variable o de acuerdo a la posición en la que está ese elemento dentro de la lista. ¿Se acuerdan que por ahí vimos funciones para localizar el elemento que está en una posición y luego para recuperar el contenido de esa posición? ¿Ok? Y luego lo que tendríamos que hacer es intercambiar los datos. Es decir, intercambiar la posición I y la posición J. Esto con la idea de qué? Pues con la idea de empezar a ordenar nuestros datos. Imagínense igual, yo tengo una lista y entonces voy a hacer un ordenamiento por el esquema menor o igual, y entonces dentro de esta lista vamos a suponer que tengo la siguiente ordenación. Aquí tengo un 5. Aquí tengo un 3. Aquí tengo un 1. Aquí tengo un 8. Aquí tengo un 4. Y entonces yo quiero ordenar esto. Y bueno, recuerden que esta lista debe de tener, el último elemento debe ser un nulo y que lo ponemos así como si estuviera aterrizado. ¿Ok? Ahora, yo tengo posiciones. Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la 3 y la 4. Si esto está implementado con un arreglo. O sea, cuando hablamos de posiciones es porque yo estoy implementando mi estructura de datos con un arreglo. Si estoy reservando espacio en memoria con malloc, entonces no tengo un arreglo y por lo tanto no tengo posiciones. Los apuntadores son los que me van diciendo cuál es el siguiente. ¿Ok? Bueno, por lo tanto, fíjense bien, yo comparo 5 es menor o igual a 3. Vamos a suponer que este fuera mi índice I y este fuera el J. ¿Son menores? No. Entonces, como no son menores, ¿qué debería de hacer? Debería de tener una función que intercambie los valores y que entonces ahora el 3 lo ponga adelante que el 5 para que se cumpla la condición. ¿Ok? Y entonces eso implicaría ¿qué cosa? Pues que yo tendría que agarrar este número, lo paso para acá y este lo intercambio aquí. ¿Ok? Y ahora estos dos cumplen la condición. Sí. Y entonces, ¿qué debería de hacer con estos otros apuntadores? Ay, que debería, no me deja moverlos, qué fea cosa. No. No. Bueno, entonces vamos a borrarlos porque no me deja moverlos. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Que yo debería de recorrer mis apuntadores, ¿están de acuerdo? Yo debería de decir ahora que mi I apunta a este número y mi J acá. Y vuelvo a validar. ¿5 es menor que 1? No. Entonces, ¿qué debería de hacer otra vez? Intercambiar. Y así me voy intercambiando hasta que llegue al último elemento. Y cuando llegue al último elemento, yo sé que mi lista o mi estructura de datos o mi colección de datos ya está ordenada. ¿Están de acuerdo? Ok.
Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora, nosotros en el capítulo anterior, cuando hablamos de los tipos de datos abstractos, que están asociados al principio de abstracción, que nos permiten manejar las cosas de forma modular, porque hagan de cuenta que todo está empaquetado. Ajá. Todos mis datos están dentro de una estructura interna, dentro de un struct, ajá, o dentro de un nodo, como lo llamábamos desde el punto de vista de programación. Y eso me va a permitir, por un lado, ocultar la información o separar las responsabilidades. ¿Eso qué significa? Que por un lado, fíjense, esto que viene en esta parte es algo equivalente a lo que vamos a ver en el curso del trimestre que viene de programación orientada a objetos. Yo tengo por un lado mis datos que están encapsulados. Vamos a suponer que en este circulito interno están mis datos. ¿Ok? Ahí tengo mis datos. Mis datos pueden ser solo un entero, como lo hemos manejado en algunos programas, o puede ser una estructura que trae la matrícula, el nombre, la carrera, el trimestre, el número de créditos aprobados, etcétera, del alumno. Ajá. Y por otro lado, tengo lo que se conoce como funcionalidad. Esa funcionalidad o responsabilidades, como le llaman aquí, se refiere a las funciones o a las actividades, vamos a ponerle funciones para que lo asocien con el concepto programático de función. Son las funciones que me permiten manipular los datos, ¿ok? Por lo tanto, el trabajar con un TDA hace que mi programación sea más limpia, sea más elegante, sea más estructurada y sea más simple, ¿ok? Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es almacenar la colección de datos dentro de un tipo de dato lista y además vamos a invocar la operación intercambio y esa función en automático, ¿qué va a hacer? Yo le paso el índice IJ y él sabe que tiene que intercambiar los valores como vimos hace un ratito en el dibujo, ¿ok? Eso es lo que tiene que hacer esa función. Entonces tenemos que crear esta función de intercambio para poder construir nuestro algoritmo de ordenamiento. Si no tenemos esta función de intercambio, pues difícilmente vamos a poder ordenar los datos, porque para ordenar algo, tengo que quitarlo de un lugar, ponerlo en otro lugar y reacomodar algo, ¿ok? Entonces tengo que estar moviendo las cosas en todo momento, ¿ok? Entonces vamos a ver los diferentes algoritmos que nos van a permitir hacer la ordenación de los elementos de una colección de datos. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros vamos a tomar dos perspectivas para construir un algoritmo de ordenamiento. Estos, por supuesto, van a estar asociados ¿con qué? Con el concepto también de recorrer el TDA. Cuando yo les decía, tengo el apuntador IJ, no cumplen la condición, entonces intercambio los datos, pero luego, ¿qué hago? Tengo que recorrer los dos apuntadores, ¿ok? Y eso implica que yo necesito también mi función de recorrer. ¿Se acuerdan que cuando vimos los TDAs hay una función que se llama recorrer? Y que me permite ir elemento por elemento de mi colección, moviéndome y recorriendo todos los datos que están en la lista o en la estructura correspondiente, ¿ok? Entonces, vean, ya tenemos dos funciones importantes, intercambio y recorrer, porque tengo que estarme moviendo, comparando e intercambiando cuando sea necesario, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Todos los algoritmos que vamos a ver en esta parte, los vamos a ordenar y vamos a presuponer que están almacenados en un tipo de dato abstracto, lista, ¿ok? Entre las posiciones 0 y n-1. Por lo tanto, yo pensaría que tengo una lista implementada con arreglos en este momento, ¿ok?
Bueno, preguntas. ¿No hay preguntas? Ok. Todo eso que les voy marcando, deberían de irlo anotando en su cuaderno. Porque lo que les voy marcando aquí, ahorita que les estoy explicando, son las cosas más importantes. Si eso lo van anotando en su cuaderno, cuando vean su cuaderno, ahí tienen lo más importante. Porque si no, luego vuelven a estudiar y ya no se acuerdan bien y tienen que releer todo. Y eso nos quita tiempo. Y lo que menos tenemos es tiempo. Entonces apunten. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver esta pequeña función de intercambio, ¿ok? Aquí vamos a integrar una nueva operación a nuestro TDA lista. Por eso era importante que antes ya tuvieran esos algoritmos listos, ¿ok? Entonces vamos a integrar la operación intercambio asociada a nuestro TDA lista, ¿ok? ¿Qué va a ser intercambio? Ya dijimos, pues va a intercambiar los datos contenidos en la posición I y en la posición J de la lista, ¿ok? Cuando hablamos de una lista implementada con arreglos, si recuerdan, hablamos de una estructura, ¿qué? Estática. Cuando tenemos una lista implementada con arreglos, entonces eso es una estructura estática, ¿va? Bueno, en el caso de una implementación dinámica, si recuerdan, una implementación dinámica es cuando uso malloc, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista de arreglos, pero cuando lo hagamos de forma dinámica, esto va a cambiar ligeramente y después lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos a ver una función, la función de intercambio para la versión dinámica porque es más complicada. Cuando estamos trabajando con arreglos, si yo ya tengo la posición I y J, el intercambio es relativamente fácil, porque yo ya sé qué elemento debo que mover a qué posición y qué elemento debo de mover a otra posición. Evidentemente yo necesito una variable de intercambio, ¿no? Si yo tengo estos dos en ciertas posiciones, para poner este acá necesito quitar este y ponerlo en otro lugar, para luego poner este aquí y luego regresar este acá. O sea, yo no puedo agarrar los dos y al mismo tiempo cambiarlos. Voy a necesitar una variable de intercambio. Bueno, entonces en este código que vamos a ver es la implementación de intercambio en la versión dinámica, que es más complicado que la versión estática. ¿Ok? Entonces vamos a revisar este código. Voy a borrar eso. Ok, vamos a ver qué hace este código de intercambio. Vean aquí, en esta primer línea, estoy diciendo que la función, ¿cómo se llama la función? ¿Quién me dice cómo se llama la función? Intercambio. ¿Qué me devuelve la función? ¿Enteros? No regresa nada. No me regresa nada. Y como no me regresa nada, yo debo de decir que me regresa un void. ¿Ok? ¿Qué recibe la función? Ahora sí. ¿Qué recibe? Dos enteros. Y J, ¿va? Muy bien. En realidad recibe la posición de los dos elementos que tengo que intercambiar. Y luego, vean, internamente en mi código, lo que tengo que hacer ahora es declarar una variable de tipo apuntador a nodo. Y apuntador a nodo yo supongo que es ¿qué? Una estructura que contiene quién sabe qué cosas y que le estoy cambiando el nombre para llamarle nodo y mi tipo de datos sea nodo. Ajá. Y el asterisco, recuerden que está haciendo referencia a que esa variable es un apuntador a ese nuevo tipo de dato. Luego, fíjense bien, imaginemos, voy a ir dibujando acá, aquí tengo mi variable inicio. Y voy a dibujar mi lista hacia abajo. Entonces vamos a suponer que aquí tengo el primer elemento, el segundo elemento,
Y vamos a suponer que tiene 3 elementos. ¿Ok? Entonces inicio apunta aquí, este apunta al que sigue y este apunta al que sigue. Y luego el último, pues ya está aterrizado, ¿no? Esos dibujitos que me da trabajo hacer con mi mouse, vayan haciéndolos en su cuaderno. Y van a ver que eso nos va a permitir ser más eficientes. Bueno, vamos a suponer que aquí dentro igual, vamos a suponer que tengo un solo número. Aquí voy a tener un 6, aquí voy a tener un 3. Y aquí vamos a tener un 1. ¿Ok? Vamos a suponer que esos son nuestros datos almacenados en esta estructura. Bueno, y entonces, voy a hacer esto más chiquito. Ahí. Ok, y entonces acá estamos definiendo 2 apuntadores, si ustedes lo observan. Un apuntador que se llama AUX1 y un apuntador que se llama AUX2. Y además los inicializo ¿a dónde? A inicio. Entonces vamos a dibujar acá el AUX1 y el AUX2. ¿Ok? AUX1 y AUX2. Entonces, este es AUX1 y AUX2. Y en este ejemplo me dicen que deben de apuntar ¿a quién? A inicio. ¿Y inicio a dónde apunta? A este elemento. Entonces, en realidad deben de apuntar a ese elemento, a lo mismo que apunta a inicio. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Luego, definimos una tercera variable. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a necesitar una variable de intercambio? Que ese es un entero. Ajá. Definimos X, definimos Y. Es más, esas las voy a poner por acá arriba porque si no se me van a traslapar mis flechas. XY y el AUX3. Entonces aquí vamos a poner el AUX3. Y vamos a borrar estos otros cuadritos. Y estos además los inicializamos con un 0. Entonces vamos a inicializarlos ahí con un 0. Y luego acá vamos a poner al AUX3. ¿Ok? Ahí está el AUX3. Y luego definimos otra variable que se llama longitud. Entonces vamos a definir una cajita más que se va a llamar longitud. Ay, y me faltó el nombre de esas otras cajas, ¿verdad? Vamos a ponerles un nombre. Es X y Y. X. Y Y. Ok, entonces ahí ya tenemos todas nuestras variables. Y luego, ¿qué nos dice que hagamos? Fíjense bien, dice, revisa si ambos índices se encuentran dentro de la lista. O sea, lo primero que necesito ver es si el X, el Y y el J que me están llegando, y me faltan esas 2 variables, ¿verdad? Y J. Vamos a dibujarlas también. Necesitamos, también las voy a dibujar acá abajo, Y y J. Y J. A ver, vamos a pintar aquí J. Y J. Ahorita no sé qué valores me llegan, pero bueno. Fíjense bien, aquí reviso si los 2 índices se encuentran en la lista. Vamos a suponer que esta es mi lista y vamos a suponer qué datos les gusta que estén en I y en J. Vamos a suponer que aquí está un 2 y aquí está un 5. ¿Ok? Y entonces, aquí me dice, primero tienes que revisar que ambos índices se encuentran dentro de la lista.
Yo tengo en esta lista una posición 2. ¿Tengo una posición 5? No. Entonces, si desde un principio veo que me están dando índices que están mal, pues ni para qué pierdo el tiempo buscando para luego intercambiar. ¿Sí ven? Y ojo, ese tipo de lógica se las califica el Omega OP. Porque a lo mejor yo no verifico si los dos elementos están dentro del rango y entonces siempre me pongo a iterar para estar buscando los que tengo que intercambiar. Nada más perdí un montón de tiempo, consumí memoria, consumí CPU y a fin de cuentas no lo pude hacer. Entonces mejor primero verifico si lo puedo hacer y si lo puedo hacer entonces lo hago. Si no, ¿para qué diablos pierdo el tiempo? Es como ahorita, están en la clase pero no apuntan. Al rato que tengan que estudiar, les va a costar más trabajo, ¿ok? Si lo van anotando ahorita, les puedo asegurar que al rato, en la noche, mañana que tengan que hacer sus programas, revisan sus notas y se van a acordar de todo, aunque no hayan escrito todo el choro que viene en el material. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿recuerdan que hace esta función recorrido? Recorre toda la lista, pero a la vez que va recorriendo, va contando cuántos elementos tiene la lista, ¿se acuerdan? En este caso, ¿cuántos elementos tiene mi lista? 3. Entonces, ese recorrido en realidad me va a regresar un 3 que yo voy a guardar acá en longitud. ¿Ok? Y ya que lo guardé en longitud, ahora sí compruebo esto que me decían aquí arriba, ¿verdad? Ahora sí checo. ¿Y es mayor o igual a longitud? ¿O J es mayor o igual a longitud? ¿Y es mayor o igual a longitud? No. Entonces esto está bien. Bueno, esto no se cumple de inicio, ¿no? Y luego checo el otro. ¿J es mayor o igual que longitud? Esto es cierto. Ajá. Y como esto es cierto, fíjense bien, esto es cierto, esto no es cierto, pero cuando estoy usando el operador condicional OR, con que una de las dos sea verdadera, con eso es suficiente para que se cumpla la condición. Entonces, como esta es verdadera, voy a entrar a esta parte del if y voy a mandar un mensaje de error diciendo los datos no se pueden intercambiar, ¿qué crees? Ajá. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que este no fuera un 5, sino que fuera un, no sé, un 3. ¿Ok? Si fuera un 3, entonces esta condición tampoco se va a cumplir y entonces me voy a saltar para ejecutar el else. Y dentro del else ya viene un while, que lo que va a hacer es intercambiar o ordenar los datos. Intercambiar porque está intercambia dos elementos, ¿no? Y luego vean aquí, digo, mientras X sea menor que Y, ¿cuánto vale X? 0. Y sea menor que Y, ¿cuánto vale Y? 2. Y bueno, creo que aquí voy a tener un problema porque esta sería mi posición 0. Bueno, vamos a ver cómo lo maneja el código. Entonces, aquí, ¿X es menor que Y? Sí. Por lo tanto, ¿qué hago? En AUX1 pongo AUX que apunta a siguiente. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que AUX1 quiero que apunte al siguiente. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo en esta línea. Y luego digo incrementa X. Entonces voy a X. Y entonces incremento X. ¿Ok? Y luego sigo iterando ahí mismo. ¿Sí ven? O sea, termino esto y vuelvo a regresar al while. Y checo. ¿X es menor que Y? ¿1 es menor que 2? Sí. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a avanzar mi apuntador porque todavía no llego al elemento que quiero intercambiar. ¿Ok? Y entonces, lo que hago es que le digo que apunte al siguiente elemento. Y creo que como está este ejemplo, me va a faltar un elemento. Así es de que voy a borrar esto y vamos a ponerle otro elemento para que podamos seguir ejemplificándolo, ¿ok? Y luego, este apunta a este
Y luego, ya está aterrizado. ¿Ok? Y entonces vamos a suponer además que aquí tengo un 5. Ok. Y luego incremento X. Por lo tanto, ya avancé mi apuntador, pero ahora tengo que incrementar X. Entonces en X pongo 2. Lo que significa que mi apuntador, si están de acuerdo, ahora está en la posición 2. ¿Ok? Y luego vuelvo a dar vuelta. ¿X es menor que Y? No. Entonces ya salgo. Fíjense, ahí ya no se cumple la condición. Entonces salgo de este ciclo y continúo con el siguiente ciclo. Porque el AUX1 ya está apuntando al elemento, al primer elemento o al elemento de la posición Y. ¿Ok? Y luego, ¿ahora qué hacemos? Ahora digo, Y es menor que J, Y vale 0, J vale 3. ¿Y es menor que J? Sí. Entonces entro aquí al while. ¿Y qué hago ahí? Digo, ahora quiero que AUX2 apunte al siguiente. Entonces ahora apunta a este otro elemento. Pero también ahora me dice, bueno, ahora quiero que incremente Y para saber en qué elemento está apuntando el AUX1, el AUX2. ¿Ok? Y luego, cuando termino de eso, vuelvo a realizar la iteración. Y entonces vuelvo a verificar, ¿Y es menor que J? 1 es menor que 3, sí. Entonces muevo el apuntador al siguiente y incremento mi contador. Bueno, incremento la Y. Ajá. Y luego doy otra vuelta y digo, Y es menor que J, Y vale 2, J vale 3, sí. Entonces vuelvo a entrar y me dice, entonces ahora quiero que AUX2 apunte al siguiente elemento. Y además incrementa Y. Ya incrementé Y. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y luego cuando vuelvo a dar vuelta me dice, ¿Y es menor que J? No, porque ya son iguales. Entonces en ese momento salgo del ciclo. En ese momento salgo del ciclo y ahora ejecuto lo que viene aquí abajo. Y ojo, lo que viene aquí abajo precisamente es lo que me va a permitir hacer el intercambio. Todo el rollo de código anterior nada más es para colocar mis apuntadores en las dos posiciones que quiero intercambiar. Es lo único. Todo ese otro código es para eso solamente. Y el código de estas 3 líneas es el que intercambia. Ahora veamos cómo intercambian. Fíjense, yo tengo un AUX3, aquí está mi AUX3, ¿sí lo ven? Entonces digo, en AUX3 guarda AUX1 que apunta a dato. Entonces vamos a mover el dato que está en AUX1. Voy a AUX1 y este me lleva aquí y este es el dato de AUX1. Entonces este dato lo muevo a AUX3. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Y luego digo, el dato que está en AUX2, ponlo en el dato que está en AUX1. Entonces me voy a AUX2, agarro el dato que está ahí y lo pongo en lo que apunta AUX1. Y la última línea dice, ahora agarra lo que tienes en AUX3, que era esa variable que me sirve para hacer mi intercambio, y ahora la voy a mover al AUX2. ¿Ok? ¿Y qué pasó con los valores de esas dos posiciones? Ya las intercambiamos. ¿Ok? Preguntas. ¿No? ¿Sí queda claro cómo funciona este código? Ok, este código lo vamos a tener que implementar. Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita, de ahora en adelante, lo que vamos a hacer es que les explico un cachito. Y este código ahora lo vamos a teclear en nuestra lista. Ya tenemos nuestra lista ligada, doble y simple implementadas. Hay que implementar esta función de intercambio ahí para que funcione. ¿Ok? Entonces, si les parece, ¿tienen a la mano su código? ¿No lo tienen a la mano?
Es importante que siempre creen una carpeta en Drive y suban ahí sus códigos. Métanlos en GitHub o métanlos en algún lugar para que no importa dónde estén desde la red, ustedes puedan subir y descargar su código y meter lo que tengan que meter ahí. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bueno. A ver, los demás si tienen su código a la mano o si nadie tiene su código a la mano, entonces les voy a dejar de tarea que implementen esta función en su código, tanto en la lista simple como en la lista ligada, doblemente ligada, ¿ok? Porque el código es igualito en ambas, para que ya lo tengan listo, ¿ok? Preguntas, los que están remotos, ¿sí tienen su código a la mano o no? Bueno, preguntas de esto. ¿No hay preguntas? Le voy a sacar una imagen y luego se las voy a compartir. Estábamos trabajando con un archivito donde estábamos haciendo nuestro resumen que quedó en el olvido, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos entonces a borrar esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto antes de borrar? ¿O sí quedó claro cómo funciona? ¿Sí? Está fácil, ¿no? Bueno. Ok. Y llegamos al ejercicio, entonces nos dice, integra la función de intercambio a las implementaciones de lista ligada simple y lista doblemente ligada, porque la vamos a utilizar más adelante. Para hacer el ordenamiento, antes que nada necesito mi función de intercambio. ¿Ok? Bueno. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Empezamos a ver el algoritmo de ordenamiento de burbuja o teclean esto. Si no quedó dudas del código, yo les pediría, si les parece bien, que lo hagan de tarea. Lo integran a sus dos implementaciones de lista ligada y lista doblemente ligada. Esas implementaciones les voy a pedir que las suban a plataforma. Incluso, si las tuvieran en Shiny, esas ya se las dejé que las suban en Shiny o no. No. Lista, sí, aquí está lista ligada simple. Operaciones con una lista ligada simple, operaciones con una lista doblemente ligada. Bueno, en estas que me van a subir, quiero que ya vaya la función intercambia. ¿Ok? ¿Sale? Aunque no lo pida, les pido yo que si en estas implementaciones ya vaya también la implementación de intercambio. Porque además, si ya la tuvieran aquí su código, pues entran a la tarea y de ahí descargan su archivo y ya ahí descargan su código. ¿Ok? Bueno. Entonces, si les parece, vamos a continuar con el algoritmo de ordenamiento burbuja o intercambio. ¿Cómo creen que funciona? Este algoritmo se conoce también como bubble sort. Bubble sort. Ajá. Que es en inglés, pues ese algoritmo de ordenamiento por burbuja. ¿Ok? Este tiene un paralelismo en muchas cuestiones físicas. Por ejemplo, imaginen que tenemos una botella y esta botella de alguna manera genera burbujas. Y esas, ¿qué pasa con una burbuja cuando la sometemos a agua? ¿Qué es más denso, el agua o la burbuja de aire? ¿La burbuja cae al fondo o la burbuja sale hacia arriba? El agua es más densa que el aire. Entonces, lo que pasa es que esa burbuja de aire hace que suba. Ajá. Y en este ejemplo, vean, yo tengo como unas especies de esferitas que contienen un poco de agua, pero contienen aire. Y entonces ese aire hace que tiendan a flotar.
¿Ok? ¿Por qué los salvavidas flotan? Porque tienen aire. ¿Por qué nosotros flotamos? ¿Nosotros flotamos o nosotros caemos al agua y nos hundimos al infinito abismo? Flotamos porque tenemos aire en nuestros pulmones, ¿ok? Si nos tragamos el agua y sacamos el aire de nuestros pulmones, entonces sí, nos vamos a ir al fondo, ¿ok? Pero de inicio flotamos por naturaleza, pero nos da miedo el agua y entonces tragamos agua y entonces nos ahogamos. Pero si estuviéramos tranquilos, podríamos estar flotando mucho tiempo sin mayor problema, aunque no supiéramos nada, ¿ok? Bueno, entonces, imaginen que tenemos aquí este termómetro de Galileo. Este termómetro de Galileo está formado por un tubo, como se muestra ahí en pantalla, y este tubo contiene un líquido que tiene un coeficiente de dilatación mayor que el agua y un conjunto de esferitas o ampollas, como le llaman aquí, de vidrio soplado, sumergidas dentro de él. Cuando se aumenta la temperatura, la densidad de las esferitas se mantiene constante, pero no el líquido donde están las esferitas. Ajá. Y entonces ese cambio de densidad hace que se altere la flotabilidad de las ampollas. Entonces, fíjense bien, dependiendo de la temperatura, estas esferitas suben o bajan dentro de ese tubo con ese líquido. Y eso me muestra la temperatura que se le está aplicando al dispositivo, ¿no? ¿Ok? ¿Sí queda clara esa idea? Algo así, o esta es una equivalencia a lo que vamos a ver en este algoritmo de ordenamiento por burbuja, ¿ok? En este caso, nosotros, bueno, ahí ya tienen el termómetro de Galileo para que aprendan un poco más de él, pero la idea de este algoritmo está basada precisamente en este termómetro de Galileo. Bien, ahora sí vamos a trasladar esta analogía al problema de ordenamiento que vamos a abordar, pensando que tenemos, ya habíamos dicho, un tipo de dato abstracto que va a ser una lista. Y esta lista contiene una colección de datos arbitrarios, de datos revueltos. Ajá. Y que nosotros queremos que estos TDAs estén en una posición vertical. ¿Ok? Entonces vamos a recorrer nuestro TDA y ¿qué vamos a hacer? Ir comparando cada uno de los datos que están en las posiciones, en las diferentes posiciones dentro de la lista. ¿Ok? Y en posiciones consecutivas. Si se fijan, mi algoritmo o el código que revisamos de intercambio, yo le puedo pasar las posiciones que se me den la gana. Pero el bubble sort me obliga a que siempre sea la posición 1 y la 2 y la 3 y la 4, la 4 y la 5. Siempre las posiciones van a ser posiciones consecutivas. Esa es una característica de este algoritmo de ordenamiento y precisamente eso también va a hacer que sea menos eficiente. Pero es el más sencillo, ¿ok? Por eso empezamos con este. De tal manera, fíjense bien, que nosotros vamos a ir revisando cada elemento de la lista y los que son más densos, más pesados, o los que son más grandes, los vamos a ir moviendo ¿a dónde? Al final de la lista. Y los que son más ligeros los vamos a ir dejando adelante, que es el símil del termómetro de Galileo. Las esferitas que son más ligeras que el líquido suben y las que son más pesadas que el líquido bajan. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir poniendo los densos al final y los ligeros, pues al principio, ¿no? O arriba, si lo vemos en una posición vertical. Para esto va a ser necesario que nosotros, ¿qué hagamos? Pues que intercambiemos las posiciones, ¿ok?
Es decir, vamos a ir haciendo nuestro recorrido de profundidad y al mismo tiempo vamos a ir revisando cuál es más denso y cuál dato es más denso y cuál dato es más ligero, ¿ok? De tal manera que cuando encontremos que en la posición inicial o la posición 1, por llamarlo de alguna manera, tengo un dato más denso que el que está en la posición 2, entonces tengo que llamar a mi función de intercambio para que los intercambie y queden ordenados adecuadamente, ¿ok? Bueno. Ahora, noten algo importante. Este algoritmo lo que hace es que yo voy a dibujar aquí los cuadritos. No les voy a poner ahorita número. Entonces, imaginen que lo que hago es que yo reviso si este primer valor es más denso que el que sigue. Si eso ocurre, entonces, ¿qué tengo que hacer? Intercambiar, ¿ok? Y una vez que intercambié, entonces ahora me paso con el siguiente elemento. Pero en este siguiente elemento, si lo intercambié, entonces, es más, vamos a suponer que este fuera el más grande. Voy a ponerle aquí un 8. Y este es un 1. Y este es un 6. Y este es un 2. Este es un 4. Entonces yo comparo este con este y como es más denso, los intercambio. Entonces ahora el 8 va a estar acá. Y el 1 aquí. ¿Y ahora qué hago? Muevo mis dos apuntadores de referencia y comparo 8 con 6. Como 8 es más denso, entonces lo intercambio. Y entonces ahora el 8 va a estar acá. Y el 6 va a estar aquí. Muevo otra vez mis apuntadores de referencia. Este ya no está, este ya no está. Y ahora comparo el 8 con el 2. Y entonces, si ustedes se fijan, agarro el primer valor y lo voy comparando contra todos, contra todos, contra todos, contra todos, hasta el final, hasta que vea yo que ya quedó en la posición que debe de quedar. Y luego me tengo que regresar a volver a agarrar otra vez el primerito a lo mejor que quedó y volver a comparar contra todos, excepto con el último, porque sé que al final ya quedó el más grandote. O sea, en la primer barrida que doy, encuentro el más grandote o voy intercambio hasta que dejo el más denso al final. Pero luego tengo que volver a empezar, agarro el primero y voy otra vez comparando y intercambiando cuando sea necesario hasta que llegue al penúltimo. Y luego otra vez me regreso. ¿Sí se fijan? Yo voy a necesitar unos fors para estar iterando, y son dos anidados porque uno me permite acomodar el primero, luego otro me va a permitir acomodar el siguiente y entonces ahí voy a estar iterando. Bueno, preguntas. ¿No? ¿Ahí vamos bien? Ok. Bueno. Entonces, como dice acá, pues el que tiene zapatos de cemento, el más denso, es el que va a quedar hasta el final. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a borrar esto. Y bueno, como ya se los platiqué, entonces vamos a suponer que nuestros elementos que van a ordenarse están almacenados en las posiciones 0, de la 0 a la n-1. El algoritmo va a tener ¿cuántos? 2 ciclos anidados. Un ciclo externo que va desde el índice I y un recorrido desde I hasta n-1, que indica el número de comparaciones que vamos haciendo hasta dejar el más denso al final, ¿ok? Y luego vamos a tener el ciclo interno que va a ir del índice J y con un recorrido desde 0 hasta n-I-1, porque acuérdense que a medida que voy metiendo el más denso al final, entonces yo ya no tengo que hacer el recorrido hasta el final, porque ya sé que al final ya están los últimos. Entonces siempre me voy a ir recorriendo y cada iteración va a ser más pequeñita. ¿Ok? Bueno.
Las burbujas, bueno, son términos de la lista que indica que yo tengo dos burbujas, uno en la posición I, otro en la posición J o en la posición J y en la J más 1, porque acuérdense que deben de ser como consecutivos. Y entonces lo que voy a hacer es compararlos y luego invertirlos si es necesario invertirlos. Si vamos a ver este video, si lo alcanzan a ver y vean cómo va haciendo el intercambio, compara dos y compara siempre los consecutivos. Y deja el más grande al final y luego se regresa y empieza otra vez. Y va comparando y va moviendo de tal manera que se quede el último al final. Y luego agarra otra vez los dos del principio y vuelve a intercambiar. Luego agarra el 3, 4. Esos ya están ordenados. Y vean, aunque los otros están ordenados, sigue comparando. Y track, ya terminó. ¿Sí queda claro cómo funciona? Ok. Si no, ahí lo van a poder ver otras veces. Bueno. El número de repeticiones depende de n. Ahí hay un errorcito de dedo. Se les fue una n de ahí. ¿Ok? Y no toma en cuenta el orden de los términos. El algoritmo recibe la lista, y realiza todas las comparaciones. Hagan de cuenta, si la lista ya viene ordenada, al algoritmo no le importa y él empieza a comparar. Si se fijaron, es más, vamos a verlo otra vez. Si se fijan, los datos que están ordenados no le importan y también los sigue comparando. Ahí no hay nada ordenado, entonces los va comparando. Pero se fijan, esos dos últimos ya quedaron ordenados. Sin embargo, noten cómo el algoritmo sigue revisando hacia abajo. Ahí dice, esos ya se cumplen, no los intercambia, pero compara también los últimos dos, aunque ya no debería. ¿Ok? Entonces, si tengo n elementos, pues el tiempo que va a tardar en ordenar esos elementos va a depender de esa n, porque siempre va a estar haciendo las iteraciones n veces. ¿Ok? Bueno. Por lo tanto, el estar haciendo cosas que no tienen sentido, es más, imagínense que la lista ya está ordenada, pues él igual va a comparar los dos primeros, luego los dos segundos, y luego los otros, y va a regresar y va a seguir comparando, aunque todo ya esté ordenado. ¿Ok? Este es el principal problema de este algoritmo. Pero bueno, es importante aprender cómo funciona. ¿Ok? Entonces, vean, este es un pseudocódigo de lo que sería el algoritmo de la burbuja que recibe una lista. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vean, aquí tengo un ciclo que empieza en 1 hasta n-1, y dentro de ese ciclo tengo otro que empieza en 0 hasta n-i-1. Y entonces aquí digo, si el elemento jésimo de A es mayor al jésimo más 1, entonces, ¿qué hago? Los intercambio. Fíjense que este algoritmo está haciendo lo que hace en la simulación que viene arriba. Si no, si este no es mayor que este, entonces pues ya terminé este ciclo y regreso para continuar con el siguiente ciclo. Este ciclo lo que hace es verifica si tiene que intercambiar. Si tiene que intercambiar, intercambia. Si no, regresa y vuelve a checar, bueno, avanza el J en 1 hasta que llega al n-i-1. Menos i es el que está acá. ¿Por qué va este n-i-1? Para que precisamente no siga revisando los últimos. Si yo, fíjense bien, el índice de más afuera me dice cuántas revisiones he hecho a toda mi lista. La primera revisión la voy a hacer hasta el último elemento -1. Pero cuando ya es mi segunda vuelta, lo que le estoy diciendo iba a valer 2. Entonces le estoy diciendo, ya no revises hasta el último, revisa hasta uno anterior, porque el último,
Porque es el más grande, ya no pierdas tiempo. Si yo quito este menos i de aquí, mi algoritmo funciona igual, pero es más lento. Se tarda más tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está iterando y cada vez que descubre que esta condición se cumple, entonces hace el intercambio. Si esa condición no se cumple, pues entonces no hace nada. Por eso fíjense, si la lista está ordenada, nunca intercambia, pero está itere. Y eso consume tiempo. ¿Ok? Bueno. Y luego, cuando termina de iterar la primera vuelta, entonces concluye este ciclo, sale y regresa al ciclo más externo. Y entonces se incrementa la i y vuelve a iterar n veces en este otro ciclo. ¿Ok? Cuando termina este ciclo, entonces termina mi algoritmo. ¿Ok? Así de sencillito. Son 2 ciclos for. Hago una comparación. Si el primer elemento es mayor que el segundo, los intercambio y sigo comparando y iterando. Y ya. Es todo lo que hace el algoritmo. Está bien sencillito. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Sí queda claro cómo funciona este algoritmo? Dudas. Profesora, yo tengo una pregunta, pero no es del algoritmo. Ajá, a ver, dime. Le mandé correo de lo de mi usuario de Omega Op, pero no me contestó y pues no me aparece el curso. Y A ver, desde vamos a revisar mi vida. Vamos a revisar. Ok, bueno. De esta parte de teoría nos vamos a quedar aquí. Aquí ya viene otro ejercicio. ¿Ok? Necesito que vayamos siguiendo el ejercicio. Si les parece bien, este ejercicio lo hacemos el lunes, pero necesito que ya traigan su código con el intercambio y toda la cosa. Ajá. Y vamos a empezar a hacer este otro ejercicio. ¿Sale? Bueno, entonces nos quedamos aquí. Ahorita voy a